Señor, te damos muchas gracias por un día más de vida que tú nos regalas, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas el que nos hable en este estudio, Dios, que lo que vamos a ver, tú abras nuestro entendimiento, Dios, que a lo que queremos llegar el día de hoy en el estudio lo podamos comprender al 100% y sobre todo, Dios, que lo apliquemos a nuestra vida, que seamos de testimonio para que la demás gente se quiera convertir. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, miren, ya ven que hemos estado hablando de precisamente de Jacob y Esaú. Ya lo vimos en el Génesis, cómo fue la historia, etcétera, etcétera. Ya vimos incluso cómo se reconcilian. El estudio anterior que nosotros vimos fue sobre profecías, perdón, fue de profecías sobre Esaú o sobre Edom o sobre Seir, que sería lo mismo. ¿Qué es lo que vamos a ver? Ya vimos precisamente las profecías, se los explicaba yo hace 15 días, o no me acuerdo la última vez, y leímos sobre Jeremías, sobre Isaías, no recuerdo por ahí algunos otros versículos de los profetas, que precisamente Dios está irado contra Edom. ¿Por qué? Porque en lugar de defender a su hermano, incluso se le fue con todo una vez que Babilonia los conquista. ¿Vale? Ahora que vamos a hablar del libro de Abdías, son solo 21 versículos, es chiquito, es un capítulo que tiene 21 versículos, pero el libro, y voy a usar una palabra, ¿no? Un término teológico, va más enfocado a la escatología. ¿Qué es la escatología? La profecía a futuro, ¿ok? O de los últimos tiempos, si así lo quieren ver. Entonces, lo que vamos a leer y vamos a ver el día de hoy, incluso ya no va a ir tanto enfocado a sobre Edom, con Israel, ¿en qué sentido quiero hablarles? En el sentido literal, sino que vamos a ver más como profecía futuro, cómo se cumplió, vamos a ver temas un poquito más de, por decir, el concilio divino, lo vamos a hacer como más, qué palabra uso? O sea, como más espiritual, o sea, incluso hasta a lo mejor me van a decir, híjole, no te voy a entender muy bien a lo que quieres llegar, pero al final vamos a comprenderlo. ¿Por qué se los digo? Porque ahora sí voy a requerir un poquito más de su atención en el sentido de que cada cosa que yo les vaya diciendo lo vayan traduciendo no de manera natural o de manera literal, sino un poquito más sobrenatural y si así lo quieren ver, como diría este Michael Heiser, ¿no? Con una cosmovisión bíblica o con una cosmovisión más sobrenatural que terrenal, ¿vale? Entonces, miren, para empezar, miren, vamos al libro de Abdías para que vayamos viendo poco a poco. Y ahorita se van a dar cuenta, luego, desde que empecemos con el libro, van a entender, ok, ya sé por dónde quieres llegar. Ahorita hagan de cuenta que hagamos a un lado la historia de Jacob y Esaú, hagamos un poquito a un lado su reconciliación, hagamos a un lado las profecías, lo que yo les decía la última vez de las copas de ira, que Edom va a beber también de la copa y de la tribulación, como que hagámonos a un lado un poquito de eso y como que vamos a ver el libro de Abdías como que desde cero, pero lo vamos a ver ahora de otra manera. Fíjense, ¿están ya ahí en Abdías? Miren, les voy leyendo. Dice, visión de Abdías. Bueno, visión de Abdías. De entrada, ¿alguien tiene idea qué significa Abdías? ¿Alguien tiene Fíjense, Abdías significa siervo de Dios o sirviente, ¿ok? Y dice, Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Cuando hoy dice mensajero, ahí sí lo está usando de manera literal, no está hablando de un ángel, porque acuérdense que en hebreo malach, que es el ángel, significa mensajero. En este caso no lo está hablando de manera sobrenatural, literal está hablando de un mensajero, sí, de una persona, de alguien que está dando un mensaje, ¿ok? Dice, he aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. ¿Ahí a quién creen que esté haciendo referencia cuando habla de la soberbia de su corazón? Le sigo leyendo. Tú que moras en las hendiduras de las peñas,
en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? ¿Qué creen que está citando aquí Abdías? ¿A quién creen que está equiparando Edom? ¿Con qué personaje de la Biblia creen que lo está equiparando? Fíjense, Pues yo creo que con Satanás, ¿no? exactamente. Fíjense, vamos a Isaías 14:12. Efectivamente. Y vean ahí el punto, o sea, mismo Abdías, fíjense, mismo Abdías está equiparando al hermano de Jacob con Satanás. Y dices, ah, caray, imagínense a qué grado lo tienen. Vean, están ahí en Isaías 14:12. Ok, vean qué dice, ¿eh? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón la misma expresión que Abdías con Edom, ¿no? Subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. No pierdan de vista el monte del testimonio, ¿eh? Eso tiene que ver hoy con el estudio. En el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol a los lados del abismo. ¿Ok? Ya no me sigo, pero fíjense, me regreso al 14:10. Vean que dice 14:10 y 11. Todos ellos darán voces y te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol tu soberbia, y el sonido de tus arpas, gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Ok, lo que está haciendo aquí Dios con Satanás, literal, le está diciendo, tú que en tu corazón querías ser semejante a mí, querías subir a los lados del norte, junto al monte del testimonio y el rollo, yo te voy a derribar hasta el Seol. Derribado vas a ser por tierra. Piensen en la expresión de Génesis 3. ¿Qué le dice Dios a la serpiente cuando hace pecar o cuando engaña a la mujer? ¿Se acuerdan? Que se va a arrastrar, ¿no? Sobre tu pecho te vas a arrastrar o vas a comer polvo de la tierra. Entonces lo que le está diciendo es, tú vas a ir a dar hasta el Seol, hasta el abismo. O sea, tú no vas a tener vida eterna, tú no vas a tener perdón eterno, tú vas a ser humillado hasta el infierno. ¿Ok? Entonces piensen lo que está haciendo aquí Satanás. Yo me estoy alzando, haciendo semejante al Altísimo, subo al monte del testimonio y una vez que estoy con la soberbia todo lo que da, Dios me derriba. Regresémonos a Abdías y les vuelvo a leer el 3, del 3 al 4, fíjense, bueno, 3 y 4. Fíjense. Dice, la soberbia de tu corazón te ha engañado, tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, otra expresión similar, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? O sea, imagínense, o sea, la referencia cruzada, ¿no? Todavía es como una burla de Dios, un sarcasmo hacia Edom. Si te remontares como águila, aunque entre en las estrellas pusieres tu nido, ven la referencia a Isaías, de ahí te derribaré, dice Jehová. O sea, lo que Dios le está diciendo a la nación de Edom, está diciendo, ¿qué pasó, mi Edom? Si mismo Satanás en Isaías 14 quiso elevarse, quiso subir, quiso ser semejante a mí, quiso entrar al monte del testimonio, que yo les pregunto, para ustedes, ¿cuál sería el monte del testimonio? ¿Qué me dirían? ¿Creen que se refiere a un monte literal? ¿Qué me dirían sobre el monte del testimonio? ¿Qué creen que es? ¿O dónde creen que está? Fíjense, ahorita vamos a ver. Entonces dice de nuevo, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. ¿Ok? Yo les pregunto,
¿Cuántas Jerusalén existen? Dos. Exactamente. Está la Jerusalén terrenal, donde reinó David, y está la Jerusalén celestial, ¿se acuerdan? Y fíjense, me voy a ir adelantando un poquito al estudio. Vamos a Hebreos 12. Miren, ¿qué dice Hebreos 12? Ahí están en Hebreos 12. Y piensen cómo hemos interpretado mal, ¿eh? Pero bueno, no pasa nada, o sea, y no tanto mal. De hecho, ahorita les voy a explicar a qué se refiere aquí. Vean qué dice estos versículos famosos, ¿no? 12:1. Por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestra gran nube de testigos, ¿a qué testigos se referirá ahí? Ahorita les digo. Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante y que nuestra gran nube de testigos, ¿a qué testigos, a quiénes creen que se esté refiriendo? Y vean, me voy a adelantar. Vámonos al 12:18. ¿Ok? Vean qué dice. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de quienes, de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces dices, ah, caray, a ver. Cuando yo estoy leyendo Hebreos 12, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y nuestra gran nube de testigos, y corran con paciencia la carrera que tienen por delante, tú dices, ¿qué nube de testigos? ¿De quién me está hablando? Y lo que Dios te está diciendo es, a ver, voltea al monte de Sión. El monte de Sión es donde yo les di la ley, si me explico, es donde estuvo ahí Moisés, etcétera, etcétera. Me reuní con el pueblo tenía miedo, ¿se acuerdan qué decía? No, ve tú y dinos lo que te diga, ¿no? Como hasta la fecha. No, yo no quiero leer la Biblia, pero voy a ir con el pastor, voy a ir con mi maestro de Biblia, voy a hablar con el otro cristiano para que él me diga qué tengo que hacer, ¿no? Porque nunca nos gusta tener esa relación personal con Dios. Y Dios dice, acércate, no tengas miedo. Ya no es como en el Antiguo Testamento que si tocas el monte, que si vienes inmundo, que si no estás vestido con ropas sacerdotales, te voy a matar. No, no, no. Ya ahorita ya tienes acceso al lugar santísimo, no pasa nada, pero sobre todo, como bien lo decían en la publicación del doctor Michael Heiser, que ya falleció, ¿no? Que dijeron en ese día, me acuerdo perfecto, ¿no? Por fin, el doctor Michael Heiser pasó al consejo divino, ¿no? Pasó a ser parte del reino invisible de Dios. O sea, no nada más en el monte de Dios o en el monte del testimonio está Dios y sus ángeles. Ahí pasamos a ser parte de ese consejo divino, los cristianos, una vez que morimos y Dios nos da el cuerpo perfecto, ¿me explico? Y se los vuelvo a leer rapidito para que vean cómo aquí lo aclara tal cual. Les leo el 23.
a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, ahí está hablando lógicamente de los cristianos, y a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ahí está la resurrección, ¿me explico? Arriba dice a la compañía de muchos millares de ángeles. Entonces, ¿quiénes componen el consejo divino de Dios? ¿Quiénes componen la nueva Jerusalén o la Jerusalén celestial? Lógicamente que la compone Dios, la componen los ángeles y la van componiendo cada creyente que nace de nuevo, muere en Cristo, resucita y lógicamente pasa a ser de ese consejo divino, ¿me explico? Pero el punto es aquí, para que vean por dónde quiero llegar o a qué quiero llegar. Cuando dice del monte del testimonio, en Isaías 14, quisiste pertenecer, lo que Dios le está diciendo a Satanás, tú, en lugar de haberte humillado como querubín, y en lugar de haber, no es que un ángel nazca de nuevo, no es que a un ángel se le testifica y acepta la salvación. El ángel siempre estuvo con Dios, pero tú quisiste ser semejante a mí. Incluso tú estuviste en el monte del testimonio. En Ezequiel 28 dice que en el huerto de Dios o en el Edén se paseaba, ¿se acuerdan? Entonces dice, pero tú quisiste ser como yo. Tu pecado fue querer ser semejante a mí y entonces, lógicamente que yo te derribé a tierra. Entonces, en lugar de que tú compartas en la Nueva Jerusalén, en el monte del testimonio, en el monte de Sión, con los millares de ángeles, con los espíritus de los justos hechos perfectos, no, tú vas a ser derribado a tierra, vas a ser lanzado al lago de fuego y azufre, y también eso se lo promete a Edom. Ahora yo les pregunto, con lo que hemos ido viendo, vimos que cuando Jesús regrese, va a pisar el lagar, ¿se acuerdan? Que va a ir a Bosra. Y se acuerdan que dice, tengo unas deudas pendientes en Bosra, déjenme voy y mato a Edom y luego ya me reconcilio con los judíos. Yo les pregunto, ¿y si un edomita al día de hoy se arrepiente, tiene chance de entrar al monte del testimonio? ¿O Dios dice, no, yo al edomita lo voy a matar? ¿Ustedes qué me dirían? Y me refiero al día de hoy, ¿eh? No a la época de Isaías ni a la época de Abdías. Yo me refiero a la época de ahorita. Si un edomita se arrepiente, ¿tiene chance de entrar al cielo o qué me dirían? O como Satanás, derribado es por tierra. Fíjense, ahorita lo vamos a ir viendo. Regrésense tantito a Abdías y vamos a continuar con la lectura. Nos quedamos en el 5. Dice, si ladrones vinieren a ti o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? Como fueron escudriñadas las cosas de Saúl, sus tesoros escondidos fueron buscados. O sea, lo que le está diciendo es lo que tú le hiciste a tu hermano, eso te lo van a hacer a ti. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello entendimiento. O sea, así como tú traicionas a tu hermano, te van a traicionar. Lo que vamos a ver aquí es lo que tú hiciste, te lo van a hacer. Y eso es regla de vida, regla de oro, sí o sí. Lo que tú no quieres que te hagan, tú no lo hagas. Y lo que tú hagas, te lo van a hacer. Eso es así, nos guste o no. Si tú juzgas a tu papá y a tu mamá, ¿qué crees que van a hacer tus hijos? Te van a juzgar a ti. Si tú no obedeces a tu papá, no esperes que tu hijo te obedezca. Así de sencillo. Yo sé que me puedes decir, bueno, pero si yo oro y si nace de nuevo mi hijo y puede cambiar, Dios diría sí, pero prácticamente lo que tú hagas a tus semejantes te lo van a hacer a ti. Si a ti cuando eras niño tu papá y tu mamá te decían haz la tarea y tú le decías no quiero, cuando tú seas papá y le digas a tu hijo haz la tarea, hagan de cuenta que Dios te va a poner como el remes, ¿no? Como que te va a decir, ¿te acuerdas lo que tú le contestabas a tu mamá cuando te pedía que hicieras la tarea? Sí, sí, me acuerdo. Ah, es lo que te va a contestar tu hijo cuando tú se la pidas. Y es cuando tú vas a decir, híjole, ese principio viene en la Biblia y lo estamos leyendo.
Lo que tú le hiciste a tu hermano Jacob o Israel, Edom, es lo que te hicieron y te van a hacer tus vecinos y es lo que te voy a hacer yo. Entonces, con ese principio bíblico, ¿qué dirías? No, pues entonces mejor yo voy a hacerle a la gente lo que quiero que me hagan a mí. ¿Me explico? Y lo que no quiero que me hagan, no se los hago. Si no quiero que me juzguen, yo no voy a juzgar. Si no quiero que hablen mal de mí, yo no voy a andar hablando mal de la persona. Si yo no quiero que anden chismeando sobre mí, yo no voy a chismear sobre ellos. Y al contrario, si yo quiero que Dios me bendiga, si yo quiero que me vaya bien, si yo quiero que esto y lo otro, pues yo voy a bendecir a los demás, voy a hacer buena onda con los demás, voy a tener misericordia. Si yo tengo misericordia del de al lado, es más fácil que la persona tenga misericordia de mí. Y dejen ustedes las personas. ¿Cómo quieres que sea Dios contigo? Si quieres que Dios tenga misericordia de ti, tú sé misericordioso. Porque acuérdense, no podemos dar algo que no tenemos. Entonces, ¿cómo voy a dar amor si yo no recibo amor? Es así de sencillo. Pero con Dios no pasa así. Si Dios es la fuente de amor y tú permites que Dios te dé amor, tú te dejas amar por Dios, en automático tú vas a poder dar amor. Hay gente que no puede perdonar. ¿Por qué creen? Porque esa gente no se sabe y no se siente perdonada. Hasta que esa persona acepte el perdón de Dios, porque no es lo mismo que Dios te perdone a que tú aceptes ese perdón. Hay gente que no se siente digna jamás y aunque sabe que Dios la ama y Dios la perdonó, la persona no, como que en su interior es no me lo merezco y por eso no perdona y no ama, porque como todavía no apropia el perdón y el amor de Dios, pues yo no puedo dar algo que no tengo. Entonces, ¿cómo voy a amar y cómo voy a perdonar si yo no me siento amado y perdonado por Dios? Entonces, ese es un principio básico y aquí vemos cómo Dios se la canta a Edom. ¿Sabes qué? De entrada, te voy a asemejar a Satanás. Ah, bueno, perdón, ya ni, perdónenme, ya ni siquiera bueno, les puse la diapositiva. Piensen en la serpiente antigua, ¿no? Piensen en el diablo. Te voy a asemejar al diablo. Ahorita más adelante vamos a ver cómo lo va a asemejar a Babilonia. Entonces dices, ah, caray, no nada más me estás asemejando a un personaje, también me estás asemejando a una nación que fue un caos total en la antigüedad. Entonces me estás asemejando al diablo, me estás asemejando a la nación más podrida de las podridas de toda la humanidad, al grado que en Apocalipsis 17 y 18 habla de Babilonia, cómo Dios la juzga. Ha caído Babilonia la grande, ¿se acuerdan? Entonces, no nada más son esas dos asimilaciones, sino que aparte me estás diciendo que lo que yo hice me lo van a hacer, y Dios diría, efectivamente. Ahora pensemos en nuestra vida, que Dios te diga, lo que tú hagas te lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que queremos para nosotros? Ahora le sigo leyendo, me quedo en esta diapositiva. Dice en el 8, no haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Piensen en la época de Jesús. ¿Quién era el rey en la época de Jesús? ¿Quién quiso matar a Jesús cuando nació? ¿Se acuerdan? Herodes, ¿no? Y Herodes era idumeo o era edomita. ¿Y qué pasó con la dinastía de los Herodes? Herodes el Grande, Herodes Agripa, Herodes Antipas, Herodes Filipo, todos los Herodes, ¿qué les pasó? ¿Murieron? Digo, lógicamente todos vamos a morir, pero sin Cristo. Y todos tuvieron la oportunidad. Herodes el Grande con Jesús. No me acuerdo qué Herodes fue el que mata a Santiago, ¿se acuerdan? El que lo decapita. El mismo Herodes cuando mata a Juan el Bautista. Y Herodes Agripa con Pablo. ¿Qué le dice? ¿Se acuerdan? Por poco me persuades a ser cristiano, ¿no? Todos dices, no inventes, o sea, toda la dinastía de los Herodes, 3 o 4 generaciones, tuvieron a Cristo, tuvieron al Mesías literal, ¿eh? No como nosotros, literal lo tuvieron a Pablo, tuvieron a Juan el Bautista, tuvieron a Santiago, tuvieron a cuates chonchos
hijos de Dios, uno literal, el hijo de Dios, y lo rechazaron. Y la dinastía de los Herodes ahorita se está pudriendo en el infierno. Entonces tú dirías, ¿qué onda? Pero aquí viene. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y no digo que Herodes fuera sabio, al contrario, pero es un modo de decir, los grandes de tu nación, los que se van a levantar, que son poderosos, que van a tener puestos grandes, van a perecer. ¿Por qué? Porque el pecado de Edom está en su corazón. Nunca terminó de perdonar a Jacob. Y tú dirías, sí, ya lo vimos, cómo se reconcilian. Sí, sí, Edom como persona, pero su descendencia para abajo nunca los perdonó. Bueno, miren, vamos a continuar. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivo su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. Imagínense aquí a Babilonia, a Nabucodonosor, va pasando, los arrasa, se los lleva, y lo que les he dicho, en lugar de que Edom, como hermano de sangre, lo defendiera, o como luego decimos, mira, si no me ayudes, pues ya mínimo no estorbes, ¿no? O sea, ya mínimo me hubiera quedado ahí al margen, ¿no? Ya están arrasando a mi hermano, ni me meto para mal, ni me meto para bien. Mínimo, ¿no? No, estos cuates ni ayudaron y todavía los arrasaron. Los despojos que dejó Babilonia, Edom que dijo, con su perfume, y vamos a saquear la ciudad y arrasamos a mi hermano, ¿no? Entonces dice el 12, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haber jactado, perdón, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No, no debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. ¿Se acuerdan que les fui leyendo profecías, no? Abdías ya se las dice así claro, ¿no? ¿Cuál fue tu pecado, Edom? Esto que acabamos de leer. No debiste haber visto, no te debiste haber jactado, no debiste haber mirado, y sobre todo al final, no debiste haber entrado, ¿no? O echado mano de sus bienes. Entonces dices, oye, creo que ni cuando te peleas, cuando ves al otro ya en el suelo, hasta dices, ya que se levante, ¿no? Ya lo reventé. Y Edom, por eso es que Dios lo equipara con Satanás, porque Satanás te ve en el suelo y dice, yo no me voy hasta que te vea destruido. Y si ya te veo en el suelo, no te dejo parar, ¿eh? Yo soy traicionero y a mí me vale y en el suelo te reviento. Y dices, oye, eso ya es ser un desgraciado. Y Dios diría, pues sí, el diablo es así, pero tú, Edom, no. O sea, en buena onda, yo no esperaba eso de ti. No inventes. Por eso el juicio hacia Edom. Fíjense qué dice el 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. O sea, todavía, imagínense los poquitos que se pudieron haber pelado. Edom que dijo, yo me los reviento. Dices, no. Y dice, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Pues eso literal es traición, ¿están de acuerdo? Es más, así no hubiera sido tu hermano, así hubieran sido los egipcios, lo que hubiera sido, eso no se hace. Ese es el punto. O sea, tú no puedes andar traicionando a las personas, traicionando a tu hermano. Ahora piénsenlo para efectos del Mesías. Si en el libro de Abdías, o bueno, no el libro de Abdías, perdón, cuando Babilonia arrasa Jerusalén, no recuerdo ahorita, creo que es el año 720 y algo, 700 años antes de que naciera el Mesías, arrasan Jerusalén, en una de esas y no nacía el Mesías, porque acuérdense que un vientre judío podía llevar al Mesías. Entonces, si se los están llevando deportados a Babilonia, a tus mujeres las están violando, a tus hijos los estrellan en las paredes,
los están arrasando durísimo, lo que ustedes quieran. Y todavía uno que otro que se haya pelado, pues a lo mejor y a través de él viene el Mesías. Y todavía Edom, me lo echo. Ah, este se escapó, lo regreso. Este que ya no puede, lo mato. Entonces dices, oye, ¿qué tienes que tener en tu corazón para cometer tal traición? Eso no puede ser posible. Ahora esto tradúzcanlo a la iglesia, lo que les he dicho. No debe de ser así, pero ahorita pasa, como lo decía Jesús. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y ahí vas a ver al hermano, al cristiano, entregando al otro cristiano, abusando. Ahí vas a ver al papá entregando al hijo, a los hijos a los papás. Y se acuerdan lo que va a pasar durante la tribulación con la marca de la bestia. Ahí va a venir el mayor engaño. Y acuérdense, va a haber dos filas, ¿no? Tal cual. Digo, eso no viene en la Biblia, pero se deduce, ¿no? La fila donde estén los que digan, ¿sabes qué? Aquí los que se vayan a poner la marca y acá los que no se la vayan a poner. Y piensen que van avanzando, como en el banco, ¿no? Y tienes a tu hermano o a tu hijo en el que se va a poner la marca y le dices, no, si te pones la marca te vas a ir al infierno, ya no te vas a poder arrepentir. Y tu hijo o tu hermano que va a estar en esa fila, ¿qué te va a decir a ti? No, póntela, si no te van a matar, te van a cortar la cabeza. Y entonces va a estar ahí el debate entre tengo vida eterna y que me maten luego, luego, o tengo vida nada más hasta ahorita, pero ya no me puedo arrepentir y me voy a ir al infierno. Y entonces ahí va a estar ese tema de que se van a estar entregando. Si ahorita pasaba con la pandemia, mira, él no trae bozal, ¿no? Mira, este no se vacunó, mira, este quién sabe qué, y ahora le vas para afuera del metro, ¿no? No, no puedes venir a la reunión familiar porque no tienes las 14,300 dosis, ¿no? O lo que ustedes quieran, ¿no? Dice, si ahorita lo vimos con el puro ensayo, que no es la de a de veras, no es la marca de la bestia, no son los últimos tiempos, no es lo choncho, hicieron un ensayo, ¿cómo se llama esto? Un experimento social, nada más nos pusieron a prueba tantito, 1 año, 2 años, y chafeamos durísimo. Ahí andaban los debates, ahí andaban las peleas, y es que tú no te haces la prueba, y tú no te vacunas, y tú no usas el bozal, y te vas a enfermar, y no te preocupas por la familia, y ahí andábamos. Ahora imagínense cuando se venga la de a veras, va a ser lo mismo. Y lo peor, ¿qué creen? ¿Quiénes van a ser los que van a entregar a los cristianos durante la tribulación? ¿Quiénes creen? Los mismos cristianos, ni siquiera los incrédulos. ¿Quiénes son los que ahorita traicionan a los cristianos? Los cristianos mismos. El que se dice hermano y no lo es. Ese es el problema. Entonces, eso es lo que ahorita está pasando. Y tú dirías, ah, qué gacho Edom, ¿no? No, si se pasó de rosca con su hermano. Oye, no manches, eso no se hace. Tú vas leyendo esto y hasta te da coraje. Dices, eso es traición. No puede ser posible. Y de repente volteas y dices, ah, caray, si ahorita pasa lo mismo. El mundo me persigue, Babilonia me persigue, Satanás me está llevando cautivo y me termina de rematar el cristiano. No, ve que no me puedo ni mover, ve que apenas estoy saliendo de la prueba. Ah, es que no lees. Ah, es que andas mal, no te has arrepentido. Es que no te congregas. Ah, pues como no te estás discipulando, por eso te está yendo así. Y dices, oye, Edom, no manches, pues en lugar de que me ayudes, en lugar de que me alientes, te me vas con todo. Entonces se los voy diciendo para que veamos que las historias nada más se repiten. Y es lo mismo ahorita, ¿eh? Y ahorita entre más necesitas de los cristianos, más necesitas aliento, más te traicionan, más hablan atrás de ti, más te van difamando, por enfrente que Dios te bendiga, y ya por atrás, oh, mira que anda así, anda asado. Y dices, oye, no puede ser posible. Entonces, como yo les decía la última vez, orar y decirle a Dios que yo no vaya a ser un Edom en la iglesia, que yo no vaya a ser de los que traicione a los cristianos, ¿no? Al contrario, que yo sea de los que ayude, que yo sea de los que, ¿qué necesitas? Oye, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? ¿Ya leíste? ¿Tienes dudas? ¿En qué te puedo ayudar? ¿Sí me explico? Y no al contrario, decir, a ver qué le puedo sacar. Ok. Fíjense, piensen en las iglesias modernas. Traer los diezmos al alfolí, ¿no? Y ahí le están bajando la lana a las pobres ovejas, las están trasquilando, ¿no? Ahí está Edom agarrando sus bienes, ¿no? Pobre gente que llega hambrienta y sedienta de Dios, llegan a una iglesia de mala doctrina
les bajan su lana, hacen mercadería de eso, y pues las ovejas, pues pensando que el de enfrente es cristiano o es pastor, ahí está Edom también, agarrando a su hermano y saqueándolo y quitándole sus bienes. Dices, oye, no. Pero bueno, miren, vamos a continuar. ¿Cómo vamos? Ahí vamos. Creo que sí da tiempo. Mm. Dice, porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Guarden en su cabeza el monte del testimonio, o Sión, o Jerusalén celestial, y guarden ahorita en su cabeza todas las naciones. Acuérdense que es como lluvia de ideas, ¿eh? O sea, son datos que vamos a ir usando. Todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa se volverá sobre tu cabeza. Es un sarcasmo de Dios. ¿Se acuerdan en un salmo cuando dice el incrédulo o el gentil, o no me acuerdo qué palabra usa? Ya tienen su recompensa. Y tú te imaginas como y lo que Dios está diciendo, o sea, ya tienes lo que mereces, nada más es cuestión de tiempo y yo te voy a juzgar. Ahora, el día de Jehová sobre todas las naciones. Cuando decimos el día de Jehová, ¿a qué día nos estamos refiriendo? ¿Ustedes qué día creen que se esté refiriendo cuando dice el día de Jehová? Y hay muchos versículos, ¿eh? En aquel día, el gran día de la ira, en el día de Jehová. Digo, ya les di la respuesta, pero ¿creen que nada más se refiere a ese día o a qué día creen que se esté refiriendo? El día de Jehová. Y vean de qué va acompañado. Intenten relacionar, intenten asociar. Cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. ¿Ese día creen que sea bueno o malo? Les sigo leyendo y ahorita ven. 16. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, caray, santo monte, monte del testimonio, Jerusalén celestial, día de las naciones, ok, beberán continuamente todas las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Mas en el monte de Sión, ay, 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 habrá un remanente que se salve y será santo, y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. De aquí no me voy hasta que me digan, Ansel. No, ¿cuál, qué día creen que está? Por piedad, asócienlo. Vean el 17, dice, mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. O sea, ya les estoy dando un buen de claves. El día de Jehová, todas las naciones. Y es más, voy poco a poco. ¿Qué le encargó Jesús a los discípulos? Mateo 28. ¿Qué les dijo? Pero díganmelo, abran sus micrófonos, por favor. Que No lleven me el digan mensaje a todas las naciones. Y exactamente. creo que es en Apocalipsis, pero no me acuerdo el Sí, versículo. ok, Pero está en Apocalipsis porque va a juzgar a todas las naciones, ¿no? ok, y está perfecto. Si aquí nosotros lo vemos en su contexto, está hablando de la segunda venida de Jesús. Pero yo les pregunto, en aquel día o el día de Jehová, como siempre nos han enseñado, ¿solo se referirá a la segunda venida? ¿O qué día también creen? Ese día también se repite antes. ¿Qué les encarga Jesús a los discípulos? Ir y hacer discípulos ¿a dónde? A todas las naciones. Ir y predicar el evangelio, ¿quién? A toda criatura. Y aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Les dice eso, resucita, y ¿a quién les deja? Les deja al Espíritu Santo. ¿Ok? Díganme otro pasaje donde hable de todas las naciones. A qué? Y viene en el Antiguo Testamento. Es más, se las pongo más sencillo. Viene en el Génesis. Y esta imagen tiene la respuesta, ¿eh? ¿Qué imagen estamos viendo? ¿Qué nación es esta? Babel. Entonces, ¿qué hizo Dios en Babel? Dividió a todas las naciones, ¿se acuerdan?
como las dividió en Babel, en algún punto las tiene que recuperar. ¿Ok? ¿Qué sucede en Eh, Hechos? Ah, Tantito, el que dice será, bueno, es Génesis 22, 22, 18, porque dice, en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. ok, exactamente, pero realmente es Génesis 11. Yo divido a las naciones en 70, me divorcio de la humanidad, les asigno dioses menores, ¿se acuerdan? Pero en algún momento las tengo que recuperar. Si yo les pregunto, ¿en dónde empieza a recuperar Dios a las naciones? ¿En dónde sería? Eh, pues en el, bueno, en el concilio cuando empieza a repartir, bueno, cuando son a las 70, ¿no? Que les, ¿Pero en qué concilio? en el concilio divino. Ok, bueno, por eso les leí lo de Hebreos, ¿eh? En Hebreos, lo que les leí es que está la Jerusalén celestial o el monte de Sión, y ahí hay millares de ángeles, pero también están los cristianos que ya murieron y ya están perfectos delante de Dios. Pero yo les pregunto, ¿habrá algún concilio humano y no divino nada más? O sea, está la Jerusalén terrenal y está la celestial. Está el monte de Sión en Jerusalén y está el monte de Sión o el monte de Dios o el monte del testimonio en el cielo. Y si está el consejo o el concilio divino, piensen en el Salmo 82, ¿creen que haya un concilio terrenal? Bueno, ya se los voy a ir diciendo, ¿eh? Sí, Vamos sí viendo. está. ¿Dónde? ¿Qué? ¿Cuál? Sí, creo que es en Deuteronomio. A ver, déjame ver, déjame checar y ahorita te digo, espérame. Les doy la pista. Esa fuerza en el Nuevo Testamento, forzosamente. Y les voy haciendo Oye, las pero conexiones. es cuando empieza su ministerio Jesús, ¿no? Entonces él empieza a revertir el caos y es cuando él está ya reclamando, ¿no? A quienes les repartió las naciones. Eso es lo que entiendo, perdón. Sí, sí, pero aún más es cuando ya resucita, es con los discípulos. Y eso viene en Hechos capítulo 2 en Pentecostés, ¿se acuerdan? Perdón, ya les dije. Pero ¿qué sucede en Pentecostés? ¿De dónde vienen a la fiesta? De todas las naciones. Acá en Babel los dispersa. Y acá en Hechos 2 vienen de todas las naciones. ¿Qué sucede? En Hechos capítulo 2 Pedro da su discurso, ¿se acuerdan? Y se convierten como 2000 personas. Entonces, ahí específicamente empieza esa reversión. ¿Por qué? Porque en Babel los dispersa con sus lenguas. ¿Se acuerdan? Confunde las lenguas y le asigna un lenguaje distinto a cada nación y por eso es que ya no se entienden. ¿Qué don les da en Hechos capítulo 2? ¿Se acuerdan? El don de lenguas. Los permite hablar lenguas y ¿se acuerdan? Partos, medos, elamitas, los del Ponto, Galacia, Asia, Bitinia. ¿Se acuerdan? Empiezan a venir y ahí empiezan los discípulos a hablar lenguas y cada uno le testifica en su propia lengua. El mensaje que Dios les está mandando es, ¿se acuerdan de Génesis 11 cuando dispersé a todas las naciones? Por favor, mi gran nube de testigos, y no me refiero a los celestiales, en la tierra, vosotros tienes que ser mis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ustedes van a ser mi concilio terrenal o mi consejo terrenal. Se van a tener que reunir como iglesia, ustedes 12 discípulos, y de ahí van a tener que irse esparciendo sobre todas las naciones. Y en el Pentecostés vienen de todas las naciones a celebrar la fiesta. Dios les da el don de lenguas para que le puedan ir compartiendo y ganen las almas en cada idioma que hablan los que vienen. Y ahí es donde se arranca ese ministerio y se arranca la iglesia, ¿vale? O sea, sí van viendo cómo tiene sentido. Por eso yo les decía, si los vuelvo a leer en Abdías, porque cercano está el día de Jehová sobre las naciones. Sabemos perfecto que está hablando de la segunda venida, pero ahora pensemos en Hechos capítulo 2.
el día de Jehová. ¿Se acuerdan el Salmo 82? Resucita, oh Dios, porque tú heredarás todas las naciones. Ah, caray. Entonces piensen en Jesús resucitando y dejando a sus discípulos predicando y heredando las naciones. Y piensen, cercano está el día de Jehová sobre las naciones. Piensen en Pentecostés. Como hiciste, se hará contigo, tu recompensa volverá sobre tu cabeza. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente las naciones, beberán y engullirán y serán como si no hubieran sido. Ahí está hablando de juicio, pero piensen ya en el 17, mas en el monte de Sión. ¿Cuál es el monte de Sión de manera terrenal? Jerusalén, donde los discípulos arrancan su ministerio. ¿En dónde van a celebrar Pentecostés? En el templo, en Jerusalén. Entonces, más en el monte de Sión habrá un remanente que se salve. Piensen en Pedro predicando en Sión. ¿Y cuántos se salvan? Como 3,000 personas, son pocos. O sea, bueno, en teoría son muchos, pero a la luz de las naciones son pocos. Y será santo y la casa de Jacob recuperará sus posesiones. Entonces, ¿se dan cuenta? O sea, ¿cómo no nada más una profecía o lo que le llaman los teólogos la escatología, o sea, hablando a futuro o de el Apocalipsis, no solo se refiere a la segunda venida, también se refiere cuando Jesús asciende, resucita y les está diciendo, por favor, hagan su chamba, acuérdense de Abdías. Yo sé que me van a decir, ¿y a qué va todo esto? Porque más adelante, no sé si nos dé tiempo hoy, en Amós capítulo 9 te habla sobre Edom y en el consejo de Jerusalén, ahorita vamos a ir para allá, eso sí me da tiempo, están diciendo que tienen que recuperar a las naciones y entre ellas está Edom. O sea, lo que le está diciendo Dios a Edom, para yo resumirles, es, si tú no te arrepientes, Edom, te voy a juzgar y vas a ser como Satanás y vas a beber de la copa y te vas a engullir y te vas a ir al infierno y me voy a vengar y voy a hacer justicia por tu hermano Jacob. Pero si tú, Edom, la cachas y cuando Pedro esté predicando en Pentecostés te conviertes y eres de ese remanente, la libras, ¿eh? Piensen en nosotros. Estamos destinados al infierno. Pero si un día escuchas el mensaje de salvación y te conviertes y te arrepientes de tus malos caminos y naces de nuevo, ¿qué crees? Vas a tener vida eterna y vas a pasar a ser de esa nube de testigos de Hebreos 12 y vas a pasar al monte del testimonio, a la nueva Jerusalén, a gozar eternamente con tu cuerpo perfecto. Si me rechazas, derribado vas a ser por tierra, vas a caer hasta el abismo. ¿Sí se entiende cómo desde el Antiguo Testamento, en un libro tan chiquito, ya desde ahí te está poniendo lo de Deuteronomio? He aquí pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal, ¿no? La bendición y la maldición. Yo como Dios te recomiendo que elijas la bendición, ¿eh? Pero tú decide. Y puede ser Edom, ¿eh? Puede ser un gandaya, puede ser equiparado a Satanás, a Babilonia, un traicionero, traicionaste a tu hermano, saqueaste sus bienes, el día de su infortunio viste cómo Nabucodonosor los arrasó y te pasaste de rosca. ¿Pero qué crees? Sí, te voy a juzgar, pero se abre una pequeña luz de esperanza que si te arrepientes, te perdono, ¿eh? Y lógico, si no te arrepientes, cuando sea mi segunda venida, voy a ir a Borra, voy a pisar el lagar, y cuando los judíos me vean, les voy a decir, me van a decir, ¿y esas ropas teñidas en sangre de qué son? Y literal, ¿no? Ahí sí como en el Chavo del Ocho. Ah, es que me salpicó de sangre Dom, ¿no? Lo reventé tan duro que me salpicó su sangre. Se dan cuenta que incluso Dios en su ira puede más su misericordia y su gracia que su justicia. Aún en su estoy airado con Edom y te voy a reventar y voy a pisar el lagar y lo que ustedes gusten y manden, dentro de ese mensaje de ira les está diciendo, pero si ese día te pones las pilas y agarras la onda y escuchas a Pedro y te conviertes y esto y lo otro, la libras, ¿eh? O sea, para que vean cómo un libro tan chiquito tiene tanta luz, pero luego no lo vemos. Ah, el libro de Abdías, ni sé ni de qué habla, ¿no?
Pero fíjense, para ver si todavía me da tiempo, todavía quedan unos minutitos. Fíjense, les voy a leer, les voy a seguir y ahorita me regreso. Vamos al 18. La casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa y los quemarán y los consumirán. Ni aún resto quedará de la casa de Saúl porque Jehová lo ha dicho. Volvemos al punto. Piensa en el mensaje de Pedro. Si en ese momento está hablando del infierno, él está diciendo a Esaú, soy fuego consumidor, ¿eh? Te estoy hablando del infierno. Te estoy hablando de que si no te arrepientes te vas a chamuscar. Y tú, Edom, eres estopa, ¿eh? Yo soy fuego y tú eres estopa. Apenas nos juntamos y te chamuscas. Pero si escuchas bien el mensaje y te arrepientes, no te voy a consumir en el infierno. ¿Me explico el mensaje doble? Te lo estoy hablando literal, Edom. Yo te voy a arrasar, pero también de manera espiritual, ¿eh? Y hay un infierno real y hay un lago de fuego. Y tú eres estopa, con tantito que agarres, prendes. Entonces, si no te arrepientes a tiempo, pelas. Fíjense, y los del Negev poseerán el monte de Esaú, y los de la Céfela a los filisteos, y poseerán también los campos de Efraín, y los campos de Samaria y Benjamín a Galá, y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán los de los cananeos hasta Sarepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarad poseerán las ciudades del Negev, y subirán, piensen aquí otra chulada, y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. ¿Qué estaban haciendo Pedro y los discípulos en Jerusalén? Precisamente, y subirán salvadores. O sea, desde él está diciendo, sí me refiero literal salvadores, pero me estoy refiriendo de manera espiritual. Gente que se dedica a predicar el evangelio es un salvador. Te están salvando del infierno. Subirán salvadores al monte de Sión. Y dices, ah, caray, ¿qué está haciendo Pedro dando el mensaje de qué? De salvación. Y dices, mi cuate ahí está más claro. Ok. Entonces, miren, no me detengo ahorita cuando dice la casa de Jacob y la casa de José. Pero tú dirías, a ver, o bueno, más bien sí me detengo y les hago la pregunta. ¿Cuál es la casa de Jacob? Literal. Es Israel. Es toda la nación, las 12 tribus. Y la casa de José. ¿Quién sería la casa de José para efecto de las 12 tribus? José no es tribu, ¿se acuerdan? No está la tribu de José. ¿Quiénes quedan en su lugar? Dentro de las 12 Hijos, tribus sacan a José y, La y tribu de Judá, sus hijos, sus hijos. ¿Quiénes son los hijos? Manasés, Manasés. Manasés y Efraín, o como bien lo conocemos, Efraín y Manasés, que Efraín es el menor, pero bueno. Ujú. Y geográficamente, ¿en dónde están esas dos tribus? ¿En el norte o en el sur? En el norte, Ok. ¿Y qué zona de Israel arrasó Babilonia? el norte. No, los asirios arrasan el norte, los babilonios arrasan el sur, arrasan Judá, Ujú. arrasan Ah, Jerusalén. sí, los reyes. Entonces dices, al sur solamente hay dos tribus y al norte hay 10 tribus. Bueno, había. Entonces, ¿qué carambas tiene que ver José, o mejor dicho, qué tiene que ver Manasés y Efraín para efectos del libro de Abdías? Si mismo Edom se pasó de rosca con Judá y con Benjamín, con el sur de Israel, ellos no arrasaron el norte. ¿Qué tiene que ver la casa de José? ¿Me explico? Volvemos al tema de escatología o al tema de profecía futuro. Aquí para efectos de Dios ya está viendo a Israel como un todo. Para efectos
de la resurrección de Jesús, cuando Pedro y los discípulos empiezan a predicar. El libro de Hechos ya no hace distinción ni separación entre norte y sur, ya ahí los está teniendo juntos. ¿Sí me explico? Aquí lo que Dios te está diciendo, a futuro yo ya no voy a separar entre norte y sur, ya no te voy a decir Judá e Israel. No, 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 no. Ahí para mí ya Jacob es uno solo, ya José, que abarca este Manasés y Efraín, aunque están en el norte, para efectos de profecía, ya los voy a agarrar como un pueblo. ¿Sí me explico? Para cuando Pedro predique, ya no importa si vienes del norte, si vienes del sur, no importa si eres de Edom, si eres parto, medo, no me interesa. El punto es si te vas a convertir o no. ¿Ok? Y fíjense, ya para terminar, vamos a Hechos 15. Hechos 15. Por eso les dije que hoy el estudio iba a ser muy, muy diferente, ¿no? No iba a tener casi nada que ver con Esaú y Jacob, ¿no? Sino más de manera espiritual. Fíjense, están en Hechos 15, ¿cómo dice el subtítulo? Con eso nos dice todo. ¿Quién me lee el subtítulo? El concilio en Jerusalén. Caray. Y dices, ¿cuál concilio? ¿El divino? O sea, fíjense cómo Dios a propósito, el concilio en Jerusalén. Y dices, ¿pero cuál concilio? ¿El concilio divino, el del Salmo 82? Y Dios diría, no, el concilio terrenal. ¿Y dónde? En Jerusalén, en mi monte santo. Entonces sería como, ya entendí. O sea, tú tienes un concilio divino en tu santo monte, en el cielo, donde te reúnes con ellos, Salmo 82. Y Dios diría, pero en la tierra también lo tengo. Y fue en Hechos capítulo 15 cuando se reúnen en Jerusalén los discípulos. Se reúnen Pedro, Santiago, ¿se acuerdan? Y empiezan a decir, ¿qué vamos a hacer con los gentiles? Pues que los gentiles se abstengan de 4 cosas, ¿se acuerdan? De ídolos, de ahogado, de sangre y de fornicación. Si se abstienen de esas 4 cosas, bien lo hacen, pasadla bien, ¿no? ¿Se acuerdan de todo eso? Y dices, ok, o sea, Dios lo que quería era no nada más tener un concilio divino, sino un concilio terrenal en donde operar. ¿Y en dónde lo iba a tener? En Jerusalén. Ok, ya entendí, ya vieron por dónde va el tema. Y fíjense, les leo rapidito. Denme nada más un segundo. Hijo, es que ya ahora sí ya no nos va a dar tiempo. Fíjense. A ver. Bueno, miren, sí se los leo y le dejamos 2 minutitos, y ahí le dejamos. Se los voy leyendo, dice, desde el 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé ¿a dónde? A Jerusalén. Y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo,
lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo, que es Santiago, respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles. Simón es Pedro, ¿ok? Por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Y aquí Santiago va a citar Amós 9. Y Amós 9 habla sobre Edom, ¿ok? Para que vean que tiene relación. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído. Ah, caray, ¿cuál tabernáculo de David? ¿Ok? Y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. ¿Ok? Entonces tú dices, a ver, ahí no está diciendo nada de Edom. ¿Dónde dijo Edom? Pero a ver, vamos a Amós 9 y ya con esto terminamos. Amós está atrás de Abdías. Amós 9, 11 y 12. Ay, 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 fíjense, ¿eh? Por eso igual la importancia de muchas veces saber el idioma original, ahorita se los explico. Vean qué dice, están en Amós 9:11. Fíjense, en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posean el resto de Edom. Entonces dices, es que Santiago no dijo Edom. Y a todas las naciones dice Jehová que hace eso. Entonces dices, a ver, ¿por qué aquí dice Edom y en Hechos dice los gentiles? Dices, ah, caray, ¿qué tiene que ver? ¿Se acuerdan? Edom en hebreo es rojo y Adam quiere decir terrícola o persona o ¿cómo se le llama? Humano. Entonces, ¿qué pasa si en el juego de palabras en el hebreo no hay vocales, puras consonantes? Entonces, Edom y Adam vienen a ser lo mismo para efectos de los judíos. Entonces, da igual si me dejaste dicho Edom o da igual si me dejaste dicho Adam. El punto es, llámese Edom, hermano de Jacob, o llámese Adam, lo que estás dando a entender es la raza humana, los gentiles, las naciones, los pueblos. ¿Me entienden por dónde va? Por eso es que Santiago les está diciendo, a ver, les voy a citar a Amós, en donde dice que la casa de David va a conquistar el resto de Edom, pero no lo traduzcan Edom, traduzcanlo como naciones, como gentiles. Y entonces aquí ahorita que estamos en el concilio de Jerusalén, la salvación no es nada más para la casa de David. No vamos a restaurar la casa de David, tenemos que restaurar a todas las naciones. Entonces no me salgan con que tenemos que guardar la ley de Moisés y se tienen que circuncidar. No. Y abajo es donde ya él se arranca, les leo 19 y 20. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles, a los Adam o a los Edom, ¿sí me explico? Que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Y vean qué dice en el 29, me brinco, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas, si os guardáis, bien haréis, pasadlo bien. Ya, ese va a ser nuestro credo como iglesia, punto. Con que el gentil se abstenga de eso, es bienvenido al reino de Dios. Y la casa de David que se está restaurando, también va a venir a ser casa de David, de los edomitas, de los gentiles.
¿Sí, sí se entiende por dónde ve el punto? ¿Y qué están haciendo en Jerusalén al reunirse? Están haciendo un concilio de sabios. Entonces, ese es el objetivo. Ahora, ¿quién se quedó con ese concilio? Nosotros. Por eso lo importante de congregarnos, por eso lo importante de convivir, por eso lo importante de estudiar, de estar en una misma sintonía como cristianos. Porque si no, ¿cuál nube de testigos? ¿Cuáles ángeles? Para el incrédulo, para el gentil no le hace sentido, porque dice, en lugar de que actúen como iglesia, actúan como Edom. Entonces, ¿de dónde me sacas que yo me tenga que convertir a tu Dios cuando en lugar de tú ser la casa de David, en lugar de tú ser un Pedro predicando y ganando almas, te la pasas traicionándote como si fueras Edom? En lugar de ser Jacob, eres Edom. En lugar de ser Israel, eres Esaú. ¿Se entiende el punto? Por eso, ese libro de Abdías, que es pequeño, te hace ver ese tipo de cuestiones que a simple vista no lo analizas. Y si tú lo ves a la luz del futuro, lo único que les está diciendo aquel día, que si es la segunda venida, pero no me voy a referir a ese, aquel día es Pentecostés y aquel día va a haber salvación. Si tú no te arrepientes, no te puedo ayudar. Y aunque ya te la canté, no pasa nada. Este libro de Abdías les sirve mucho para que ustedes testifiquen. Cuando le hablen a un incrédulo, le pueden decir, mira lo que Dios habla de Edom, pero ¿qué creen en estos versículos? Le está dando la oportunidad de arrepentirse. Y ya luego se pueden brincar al libro de Hechos y le pueden decir a la persona, ¿te gustaría ser como Edom o te gustaría ser como la casa de David, como Jacob? ¿Qué prefieres? Ok, bueno, espero no haya yo creado mucha confusión ahí, espero se haya logrado el punto, pero no sé si tengan dudas, tengan algo que opinar o algo. Bueno, en el libro de Hechos 2:20, Mm, en donde dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto. Y ujú, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. O sea, está diciendo, antes de que eso suceda, tienes tiempo. Pero bueno, ¿para exactamente. qué esperar hasta que pase eso, no? No, y aparte, tú te me adelantaste porque eso se va a citar también, eso se los iba a citar, porque precisamente nosotros siempre que en el libro de Hechos citan esos pasajes, pensamos a futuro. Y el libro de Hechos lo que está diciendo, hoy se está cumpliendo ese día. Por eso el punto de que tienes que invocar su nombre. Pero acuérdense, nos han ido educando de una manera que es que eso es hasta la segunda venida. Es que eso es hasta que eso todavía no pasa. Y efectivamente, todavía no pasa. Pero hay cosas de versículos que ya pasaron, como lo que les acabo de leer. Tú lees eso de Dom y dices, no, espérame, es que eso es en la segunda venida. Y eso está muy claro y hay versículos, no, sí. Pero si tú lo analizas desde otro contexto, también ya se cumplió en Hechos capítulo 15, ya se cumplió en Hechos capítulo 2, hay salvación para Edom, hay salvación para las naciones, y clarito lo vamos leyendo y parece que Pedro o el libro de Hechos te está diciendo, va a haber salvadores, van a dar el mensaje, va a haber un remanente que se convierta, y dices, casualmente se cumple, ¿no? Y Dios dirá, no es casualidad, tienes que escudriñar las escrituras, rascarle al más mínimo detalle y comprender en qué momento se cumplió y también se va a cumplir, como las profecías dobles. Cuando hablaba luego de Salomón, tu hijo que tendrá un reino eterno, le dice a David. Y tú dices, caray, el hijo de David es Salomón, y sí tiene el reino, pero no lo tiene eterno. Pero también Jesús es el hijo de David. Ok, me está hablando de Salomón y de Jesús. De Egipto llamé a mi hijo, ¿no? ¿A qué se refiere? Es que cuando nace Jesús se van a Egipto y luego regresan. Sí, pero también se refiere al pueblo de Israel cuando está cautivo en Egipto. Entonces, los doy como tip para que cada que lean, cada que quieran interpretar, no se quede nada más con la de, pues está hablando de la segunda venida, no. Intenten rascarle y van a ver que se dan cuenta de muchas cosas. Ok, entonces, bueno, Oye, Jonathan, ¿te puedo dime, pedir dime un Oli. favor? Ajá. ¿Podemos orar por Rogelio y por Sí, Pati?
por favor. Sí, sí, cómo no, Gracias. cómo no. Gracias. Órale, si quieres oramos y oro por Roger, ¿no? Señor, pues primero que nada te queremos dar muchas gracias, Padre, por tu palabra. Gracias porque cada vez tú nos vas revelando más cosas, Dios. Te agradecemos, Dios, que tenemos ese privilegio de ser tu concilio representado aquí en la tierra, a través del cual los gentiles, las personas se puedan convertir, Dios. No nada más a través de la predicación, sino a través de nuestras vidas, en lugar de verlo como una responsabilidad o como un peso el tener que dar testimonio, que lo veamos como un privilegio, Dios, como una oportunidad para ganar almas. Gracias por este estudio, gracias por tu palabra, Señor. Llévanos a ir más profundo cada día. Te damos gracias por la gente que se conecta, que tiene un corazón dispuesto a escucharte, Señor. Y aprovechamos, Dios, también te pedimos por Roger, Señor, por Patty. Tú sabes que ellos llevan muchísimos años sirviéndote, Señor. Sabes que ellos ponen su casa para el estudio de Aragón, Señor. Te pedimos que tú los sanes, Dios, tú los restaures, Señor. Sabemos que tú haces milagros. Y Padre, también de manera madura lo pedimos, que independientemente de tu respuesta, independientemente de tu decisión, tú nos des esa madurez para tomarlo de buena manera, ser agradecidos, independientemente de lo que tú decidas, Dios. Pero específicamente sí te queremos pedir, Dios, que tú lo restaures, tú lo sanes, tú permitas que esté más tiempo con nosotros, Dios, que podamos seguir conviviendo con ellos, Dios. Por favor, ayúdalo, Señor, guárdalo y bendícenos. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén.